24. No, no era un hombre con sobrepeso, ni era un hombre gordo, no era tampoco un hombre obeso ni amondogado. Era más, mucho más. Se podría decir que el comisario Baena era un hombre de perímetro expandido sin ninguna mesura, una evolución a mayores a partir de especímenes del tipo de Alfred Hitchcock u Orson Welles. Cuando entré en su despacho, en vez de levantarse de su mesa para saludarme, hizo solo ademán de hacerlo, elevándose apenas 5 o 6 milímetros sobre su posición original. Su cacerola, más que mesocéfalo, era pura circunferencia con 4 pelos, 4, ni uno más, depositados sin ton ni son en la parte de arriba, y que, sin transición, ¿qué habría sido de su cuello? Descansaba sobre otra circunferencia, esta de mucho mayores proporciones, que parecía pugnar por romper las costuras de la camisa blanca en la que aparecía embutida con calzador. Pese a que sobre la mesa había un ventilador cuyas aspas giraban a una velocidad como para salir volando, el comisario Baena parecía una industria dedicada en cuerpo y alma a la fabricación de sudor para la exportación a todos los confines del mundo. Gruesos goterones empapaban cualquier parte de su piel que estuviese a la vista. La camisa estaba tan pegada al voluminoso cuerpo que debajo de ella se transparentaba una camiseta de tirantes. Tras él estaba la famosa foto del generalísimo vestido de embajador con un traje negro cuya única, aunque nobilísima función, parecía ser el sujetar entorchados, plumas, galones, medallas, hombreras con flecos, botonaduras y otros elementos derivados del sector aurífero. La mesa estaba llena de carpetas y papeles organizados en montones, sobre cada uno de los cuales había una piedra para evitar que la furia del inclemente y desaforado ventilador los hiciese salir volando. Cada una de esas piedras colocadas sobre cada uno de esos montones denotaba una inteligencia amante de la belleza. Quienquiera que fuese la persona que había recogido esos pedruscos, los había elegido cuidadosamente. Lo mismo había cantos rodados producto del tiempo y del agua, que piedras porosas y de contornos irregulares e imposibles, que sólo un instante de furia y de fuego podían haber hecho posibles. Sus colores y formas decían más allá de quién había recogido esas rocas que de ellas mismas, y decían que se trataba de alguien con un espíritu lo suficientemente cultivado como para distinguir con claridad la calidad de las formas. No pude evitar el mirar aquellos minerales como si de orquídeas se tratasen, y me vino a la mente uno de los dioses del Olimpo del detectivismo escrito, Nero Wolf, creado por Rex Stout, un hombre también de legendaria obesidad que, preso de su tamaño imposible y de su dependencia absoluta de las comodidades hogareñas, en su caso refinadísimos lujos, vive recluido en su mansión de Manhattan, entregado al cultivo de seleccionadísimas orquídeas en el invernadero de la azotea, y desde allí resuelve los casos que se le plantean. Busqué en el despacho algún otro síntoma que me confirmase o no ese refinamiento que la colección de sujetapapeles minerales parecía atribuir a Baena. En contra, hablaba la mesa funcionarial de metal gris con tapa de cristal, la ventana sin cortinas pero con una persiana de lamas de madera poco cuidada y el par de tubos fluorescentes del techo. A favor del supuesto refinamiento del comisario, hablaba el hecho de que esos tubos fluorescentes estuviesen apagados, que la luz amortiguada de su despacho proviniese de una lámpara con pantalla de seda roja y mujer de bronce en la base, que, situada sobre la mesa, iluminaba con claridad la superficie de trabajo y mantenía el resto de la estancia en una cómoda penumbra.
que las sillas para las visitas, pese a ser ambas de horrible factura tipo funcionarial, al menos fuesen disparejas entre sí, que el velocísimo ventilador de su mesa tuviese sus buenos 20 o 30 años de servicio, mientras que el ventilador que había visto que tenía su subordinado delante del despacho parecía ser un último modelo, que sobre esa mesa descansaba una sencilla estilográfica Schaeffer con capuchón pulido mate, que el reducidísimo tamaño de sus gemelos de oro sugería que cerraba sus puños con ello y no con botones por razones indefectiblemente sentimentales, y sobre todo, ya digo, las piedras. Siéntese, siéntese, señor Docabo. La verdad es que le estaba esperando. Me lo imagino, señor comisario. Hubiese querido venir a lo largo de la mañana, pero como estoy recién llegado, una cosa me ha llevado a la otra y se me ha echado encima el tiempo sin darme cuenta. No importa. Por lo que sé de usted, me consta que ese tiempo habrá estado bien empleado. Gracias, señor comisario. Y sin querer parecerle impertinente, ¿podría yo saber qué es lo que usted sabe de mí? ¿Impertinente, Docabo? ¿Por qué habría usted de parecerme impertinente? Le tengo por una de las más preclaras mentes de la España en el mundillo de la investigación. Querrá decir, señor comisario, en el mundo de la investigación privada. Señor Docabo, si he dicho en el mundo de la investigación y no en el mundo de la investigación privada, puede estar usted seguro de que eso es lo que yo quería decir. No hago yo distingos entre policía y guardia civil, ni tampoco con investigadores privados. Lo mismo que en la ciencia, en la investigación criminal lo que de verdad es importante es llegar a la verdad, y poco me importa el color de la bata que lleva el tipo del laboratorio. Gracias, señor comisario. Lo tomaré entonces como un cumplido. Es que es un cumplido, señor Docabo, porque creo que usted se lo merece. Gracias, señor comisario. Viniendo de usted, ese cumplido se multiplica. ¿Y eso, señor Docabo? Mire, señor comisario, puesto que los dos nos movemos en el mundillo de la información, le bastará saber que la que me ha llegado de usted, y aquí tampoco importa el color de la bata de quien me la ha hecho llegar, es que es usted un tipo que no se ha casado ni se casa con nadie. Bueno, señor Docabo, eso no es en absoluto cierto, sonrió. Su boca, al hacer la mueca, imprimió un aire patricio a su voluminosa cabeza con 4 pelos colocados encima. Pues estoy felizmente casado desde hace muchos años, y tengo 2 hijos, niño y niña, por si le interesa. Veo, señor comisario, que tiene usted sentido del humor. Me lo imaginaba. Soy de los que piensan que solo ese sentido puede salvarnos, pese a lo que vean nuestros ojos o escuchen nuestros oídos. El sentido del humor, pienso, es la marca de los inteligentes. Entonces, ¿es que se considera usted inteligente, señor Docabo? Vaya, vaya. Iba yo a tener que inscribir esa fecha, el 2 de junio de 1969, con letras de oro en el libro de mi vida. En un mismo día me había encontrado con 2 tipos de una inteligencia a la vez notable, discreta y vigorosa. Lo normal es que los días y los meses pasen y solo estén poblados de cantamañanas. En la misma medida dijo en que le considero inteligente a usted. Por favor, no me regale usted los oídos, señor Docabo, ¿o es que espera obtener por ese medio algo de mí? Espero, dije, obtener de usted toda la información posible. Es más, me complacería mucho que usted también compartiese conmigo sus opiniones. Y eso mismo es lo que yo le ofrezco a cambio. De repente, y de forma totalmente inesperada, el comisario Baena golpeó con sus nudillos sobre la tapa de cristal de su funcionarial mesa de hierro gris, y dijo: «Y yo acepto complacido». Así pues, sugerí yo con la más persuasiva de mis entonaciones, así pues, dijo, comenzaré desde el principio, señor Docabo. No ignoro que usted ya se debe haber enterado que quien sugirió su nombre para que hiciese el cargo de este caso fui yo. Asentí. Prosiguió. Incluso, aunque pueda usted pensar que quiero regalarle los oídos como usted acaba de hacer con los míos,
aquí pasó por alto el comisario Baena mi ademán de protesta, he de decirle por qué sugerí su nombre y no el de cualquiera de los otros muchos detectives con licencia que hay ahora mismo en España. Seamos claros. 1. Por su inteligencia, como acabo de decirle. El sentido del humor, la verdad, es que se lo suponía, pero no tenía la certeza como ahora la tengo. 2. Por su sagacidad. No sé en realidad si su método es deductivo o inductivo o medio pensionista, o si lee usted los pozos del café. No me importa. Lo que sí que me consta es que sabe relacionar correctamente los datos de que dispone. Y 3, y no por último menos importante, por su discreción. Porque nunca, en ninguno de todos los casos que usted ha resuelto, ha interferido usted con la policía ni se ha atribuido a usted ningún protagonismo, aunque sé, a ciencia cierta, que casi siempre era usted quien realmente merecía las alabanzas que nos hemos llevado los de la policía. Hice ademán de protestar. No me sea teatrero, señor Docabo. Usted sabe que lo que acabo de decir va a misa. Y yo se lo agradezco. Y si hay en el cuerpo cualquier inspector o comisario detective que hable mal de usted, que no creo, sería por envidia. Y no porque usted nunca haya puesto palos en nuestras ruedas. Y por favor, no me vuelva a interrumpir con sus falsas modestias. Estoy siendo sincero con usted, no porque ser sincero sea mi carácter, sino porque estoy seguro de que usted merece mi sinceridad. Los hombres somos nuestra historia, y su historial, señor Docabo, puede que no sea perfecto, pero sí es, en ese aspecto, impecable. Gracias, señor comisario. ¡A callar he dicho! No me interrumpa usted más, señor Docabo. Acabo enseguida esta introducción y la termino pidiéndole reciprocidad. Eso es todo. Estoy seguro de que se habrá dado usted cuenta, antes de que pasara su primera hora en Ceuta, de que he ordenado un operativo de seguimiento sobre su persona. Sonreí. Sonrió. Sí, ciertamente su sonrisa imprimía un carácter noble a su rostro aparentemente inexpresivo. Prosiguió. Espero de su inteligencia, señor Docabo, y de su sentido del humor, que sabrá usted disculpar los errores del singular agente que se ha encargado de ese operativo. Tenga usted en cuenta que no me gusta castigar a los míos con un trabajo anodino y previsible durante un fin de semana. Así que le destiné a usted el más bisoño de mis agentes. De hecho, es solo un funcionario en prácticas. Sonreí, sonrió, prosiguió. Obviamente, señor Docabo, una vez sellado entre nosotros el pacto de auxilio mutuo en lo que a este caso respecta, ese operativo de seguimiento queda completamente revocado. Tenga usted en cuenta que yo, al contrario que usted, he de seguir una rutina burocrática. Esos informes de seguimiento me cubren las espaldas hasta este momento en que yo puedo firmar un informe posterior en el que digo que tras esta entrevista su disposición, su colaboración, su adhesión y bla 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 es total y eso hace innecesario dicho operativo. Sonreí, sonrió, prosiguió. También, señor Docabo, apelo a su discreción y a su pudor con respecto a la gente en prácticas que haya llevado a cabo el operativo. Nadie ha nacido enseñado, y lo habitual es que para aprender haya que perder. No quisiera que por una broma trivial del más preclaro detective privado de España se truncase la carrera de nadie. Asentí. El sentido del humor se practica sobre uno mismo, nunca sobre los demás. Prosiguió. Se lo agradezco, señor Docabo. Bien, como le acabo de decir, esta conversación me permite elaborar un detallado informe en el que explicaré que mis años de experiencia me indican que es usted un elemento de absoluta confianza. Posiblemente nadie lea nunca este informe, pero es obligatorio, burocráticamente hablando, que exista. Ya sabe, los funcionarios tenemos unas rutinas que seguir. Asentí. Prosiguió. Supongo que no es necesario que repita la narración de los sucesos que le han traído usted a Ceuta. 2 muertes debidas a la ingesta de digital, obviamente en su versión clínica. Le interrumpí. ¿Por qué es tan obvio que sea en su versión clínica? Me respondió. Supongo
que cuando ustedes hagan las pruebas oportunas, si encuentran algún nuevo envase de cerveza Las Palmeras que contenga el veneno, podríamos corroborarlo fehacientemente. Por ahora, me basta con la palabra del doctor Navascués, que realizó ambas autopsias. Según él, el tiempo transcurrido entre la hora de la ingesta de las cervezas que sirvieron como vehículo al veneno y la hora de la muerte hacen pensar en la presentación líquida del mismo, de mucha mayor concentración que su presentación en comprimidos. Si los fallecidos hubiesen sido envenenados con comprimidos, la cantidad de pastillas debería haber sido tal que se hubiesen hallado restos de las mismas en la bolsa del estómago durante la autopsia. La concentración de digital en los comprimidos que se venden en las farmacias está indicada para tratamientos que se prolongan a lo largo del tiempo y por tanto es menor que la concentración de digital que se encuentra en las ampollas destinadas a los hospitales, de las que se requieren efectos inmediatos. Comprendo, dije, y creo que pronto podríamos salir de dudas. La razón fundamental de mi retraso en venir a verle ha sido que esta misma mañana el gerente de Las Palmeras, el señor Navarro, me ha indicado que antes de destruir la partida de cervezas a la que pertenecían las 2 botellas asesinas, quería proceder a su rastreo en el sistema de envasado para intentar averiguar cómo habían podido colarse esos 2 elementos. Y, dijo el comisario, respondí, y he tenido la suerte de asistir a dicho rastreo. Y las células fotoeléctricas de la cadena de envasado, que reciben el nombre de inspectores, han detectado y rechazado 2 botellas con contenido no correcto en la cadena de tercio de litro. Esas mismas botellas han sido de nuevo detectadas y rechazadas en la cadena de precintado final. Bien, bien, dijo el comisario, eso nos confirma que no ha sido posible el error tecnológico y que nos hallamos ante una voluntad criminal. ¿Dónde están esas 2 botellas? Camino de Madrid, dije, para su análisis por un laboratorio digno de toda confianza. Vaya, respondió, ¿no merece su confianza el laboratorio de la policía? Mire, comisario Baena, el laboratorio de la policía me merece toda la confianza del mundo, y por eso podrá corroborar o contradecir el informe del laboratorio del doctor Tejero a posteriori. Pero he preferido dar este paso dentro de la esfera estrictamente privada, precisamente para permitirle a usted el seguir dejándome en libertad de elegir mis movimientos. Conozco bien lo que usted llama rutina del funcionario, y un informe temprano del laboratorio de la policía posiblemente le obligaría a usted seguir unos procedimientos no solo engorrosos, sino posiblemente inútiles además. De acuerdo, do cabo, lleva usted razón. Cuando lleguen esos informes, podremos saber si la opinión del doctor Navascués es correcta. Si le parece, podemos pasar a analizar las pistas de que disponemos. ¿Disponemos de pistas?, dije. Disponemos, dijo, de información, y eso es disponer de pistas. Touché, dije. Nunca lo hubiera visto de esa forma, pero a partir de ahora lo veré así. Seguro que siempre lo ha visto usted de esa forma, do cabo. Su estadística de casos resueltos me indica que es usted capaz de ver correctamente lo que tiene delante de los ojos. Gracias, señor comisario. Posiblemente sea cierto. Pero nunca hubiese hablado de pistas. Bien, de acuerdo, do cabo. Vale, no hablemos de pistas. No perdamos el tiempo en retóricas frívolas, por favor. Pero es que es verdad, señor comisario. Lleva usted razón. Quien tiene información, tiene pistas. Bueno, do cabo, para usted la perra gorda. Ahora, ¿puedo continuar con mis pistas o con mis informaciones? Asentí sonriente. Afloró también a sus labios su sonrisa patricia. Prosiguió. ¿Qué? ¿Quién? ¿Agente? ¿Quién? ¿Paciente? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A quién perjudica? ¿A quién beneficia? El comisario Baena me interrogó con la mirada. Asentí. Prosiguió. ¿Qué? Bueno, sobre esto no hay duda. Un crimen doble, 2 homicidios con premeditación y alevosía, o sea, asesinatos. Asentí. Prosiguió. ¿Quién? Como sujeto agente. Lo ignoramos. En criminología clásica, las muertes por envenenamiento, tanto si nos referimos a homicidios como a suicidios, son atribuidas estadísticamente a las mujeres. Ahora bien,
La propia naturaleza de estos crímenes aleatoria y arbitraria nos exime de tener en cuenta ese prejuicio. Pues si alguien quiere matar a distancia con una botella de cerveza, el veneno se nos presenta no solo como el medio idóneo, sino como el único posible. ¿Está usted de acuerdo conmigo en esto, señor Docabo? Lo estoy, totalmente, dije. Continuó. Pasemos a la siguiente cuestión. ¿Quién como sujeto paciente? Es decir, las víctimas. José Luis Pérez Álvarez, administrativo, casado, 2 hijas. Bebió la cerveza asesina en el bar La Cepa de la Plaza Vieja. Murió en los 100 minutos siguientes a su ingesta. Su asesinato habría pasado desapercibido de no haberse producido el segundo. Santiago García Quiñones, dependiente de comercio, soltero. Bebió la cerveza asesina en la casa de huéspedes en la que vivía. Había sido comprada en el Ultramarinos de Susi, en la calle Antíoco. Murió asimismo en los 100 minutos que siguieron a su ingesta. ¿Hay algún vínculo, por leve que pueda parecer, que relacione a ambas víctimas? La respuesta es un no rotundo. El único vínculo entre ambos ha sido precisamente su forma de morir. Eso nos pone en presencia de una pista preclara a mi modo de ver. Quién pueda ser la víctima o las víctimas es algo que no tiene ninguna importancia para el asesino. El asesino solo quiere que haya víctimas, independientemente de quiénes puedan ser éstas. El asesino deja que sea la casualidad quien elija a sus víctimas. ¿Estamos de acuerdo, Docabo? Dudé un minuto, quizá menos, respondí. A la luz de nuestros últimos descubrimientos, cabría decir que el asesino buscaba que hubiera 4 víctimas. Si el laboratorio, dijo, confirma lo que nos tememos, efectivamente nos encontraremos con un nuevo dato, y no baladí. El asesino quería que se produjesen 4 muertes. Aunque todavía no podemos, dije, decir si esa cifra de víctimas es la que efectivamente quería el asesino que se produjesen o si se trata también producto del azar. ¿Qué es lo que quiere decir, Docabo? Muy sencillo, señor comisario. Debemos discernir entre 2 posibilidades. Una, que el asesino haya puesto en circulación 4 botellas de las palmeras con digital porque quería provocar 4 muertes, o 2, que el asesino haya puesto en circulación solo 4 botellas envenenadas porque no tuvo oportunidad de poner 5 o 200. No olvidemos que el asesino solo corrió el riesgo de ser descubierto cuando saboteó la cadena de envasado y precintado en la fábrica de las palmeras. A lo mejor, en el momento en que estaba actuando, llegó alguien a la cadena que impidió que el número de botellas con regalito fuese mayor. Habla usted de terrorismo, señor Docabo. Efectivamente, de eso hablo, señor comisario. No podemos olvidar quiénes me han contratado. En realidad, la fábrica de las palmeras no pertenece a doña Pilar Burgos Recarte, viuda de Estévane, sino a una poderosa organización política y religiosa a la vez, que ve enemigos por doquier, y que puede ser que efectivamente los tenga. No se me había ocurrido, señor Docabo. Estoy seguro de que sí, comisario Baena. A fin de cuentas, usted ha obrado con extraordinaria prudencia en la publicidad de este caso, precisamente por eso, aunque quizá lo haya hecho de un modo inconsciente y crea no haberse dado cuenta. Eso, dijo el comisario, abriría nuevas perspectivas. Contesté, perspectivas, caminos, posibilidades, que creo, sin embargo, que por el momento, señor comisario, no deberíamos seguir, aunque tampoco descartarlos del todo. ¿Y eso por qué, Docabo? Porque si el asesino o asesinos quisieran haber perpetrado una oleada de crímenes en plan terrorista, hubiesen encontrado el momento oportuno para haberse vuelto a acercar a la cadena de envasado con el fin de completar su tarea interrumpida. Y eso parece no haber ocurrido. Quiero simplemente que tengamos en cuenta la posibilidad del sabotaje terrorista porque es una posibilidad que existe. Pero opino, más bien, que aunque el número de botellas asesinas, 4, pueda ser aleatorio,
Al asesino le pareció suficiente. Y eso nos debe hacer pensar que posiblemente las botellas asesinas sean 4 porque el asesino quiso que fueran exactamente 4, no 3 ni 5, sino 4. Magnífico, Docabo, completamente de acuerdo. Gracias, señor comisario. Es importante que estemos de acuerdo en este punto y sobre todo estemos de acuerdo en saber que en cualquier momento podríamos tener que volver atrás y seguir esa posibilidad del terrorismo que ahora desdeñamos. Ciertamente, le reitero mi conformidad, señor Docabo. Bueno, comisario Baena, le he interrumpido a usted justamente cuando íbamos a llegar al cómo. Efectivamente, ¿cómo? Esta es la única cuestión cuya respuesta es clara. Los asesinatos se producirían en 4 tiempos y lugares indeterminados y por tanto irrelevantes durante los 100 minutos siguientes a la ingesta de 4 botellas de tercio de cerveza Las Palmeras. ¿De acuerdo en esto, señor Docabo? De acuerdo, señor comisario. Podemos añadir que la puesta en circulación de esas 4 botellas solo fue posible tras un sabotaje, por el momento indeterminado, de la cadena de envasado y precintado de las botellas de tercio en la fábrica de Las Palmeras. ¿Por qué dice por ahora, señor Docabo? Pues muy sencillo, comisario, porque todavía no sabemos cómo lo hizo, pero sí que sabemos ya que lo hizo el día 23 de abril. Cuando sepamos minuto a minuto, es decir, cómo transcurrió ese día en la cadena de las botellas de tercio, tendremos una información, o si lo prefiere usted, una pista, valiosísima, por cierto. Magnífico, Docabo. Si no fuese por mi carrera política, le pediría a usted que me contratase como ayudante sin sueldo. Me reí. Se rió. Menos mal. Hablar de asesinato solo es interesante los primeros 5 minutos. ¿Su carrera política me interesé? Sí, amigo Docabo. Mi objetivo es ser ministro de Gobernación cuando España vuelva a ser un país normal. ¿Es que no lo es ya, comisario Baena? Con menos dificultad de la esperada, sobre todo si se tiene en cuenta que aparentemente carecía de un cuello que uniese o separase su cabeza y su tronco, el comisario Baena giró su cabeza hacia atrás, señalando la fotografía de la pared en la que el generalísimo aparecía ataviado de gala, lleno de entorchados, con decoraciones, plumas y etcéteras dorados. Bien conoce usted, señor Docabo, la respuesta. Señor comisario, si de verdad está usted dispuesto a trabajar por poco, que es más que nada, pero nada a fin de cuentas, comisario Baena, siempre será usted bienvenido. Y créame, esta es la primera vez en mi vida que hago esta oferta. Pero si he de serle sincero, preferiría contar con su apoyo cuando llegue usted a ministro de Gobernación. Bien, bien, Docabo, lo tendré en cuenta. Nunca se sabe. Las aspiraciones a menudo se arrumban. ¿Volvemos a lo nuestro? Volvamos. ¿Dónde y cuándo? Prosiguió. Como acabamos de ver, para el asesino el dónde y el cuándo se producirán las muertes son aleatorios, indeterminados y por tanto irrelevantes. Pero por tratarse de asesinatos a distancia, hay otro dónde y otro cuándo para el que sí tenemos ya respuesta. Efectivamente, comisario, ¿dónde y cuándo se llevaron a cabo los manejos necesarios para que esas 4 muertes se produjesen? La respuesta está clara. El gerente de la fábrica, el señor Navarro, me ha confirmado sin margen posible de error que los 4 envases asesinos fueron envasados y precintados en la cadena de botellas de tercio de la fábrica de Las Palmeras el 23 de abril de este año, que fue miércoles, me interrumpió. Gracias, comisario Baena. Prosiga, por favor. ¿Por qué? Esta es, sin duda, la pregunta del millón. Cualquier respuesta es posible y, por tanto, he buscado los móviles habituales en los homicidios. Hay 2 posibilidades. La primera posibilidad es que el crimen haya seguido un esquema racional, digamos que pensado en frío y que conduciría a la obtención de algún tipo de beneficio. La otra posibilidad es que el homicidio haya sido fruto de la pasión,
Claro que los crímenes pasionales no siempre se ejecutan bajo el impacto inmediato de las emociones. A menudo, los asuntos pasionales provocan crímenes meditados y premeditados y ejecutados sin apartarse ni un milímetro de un plan estudiado hasta el más mínimo detalle. En mi opinión, en este caso la cuestión del por qué ha de dejarse por el momento sin respuesta. Al menos yo no he podido discernir hasta ahora cuál haya podido ser el motivo de los asesinatos. Contesté, esperemos que el porqué haya obedecido a motivos racionales, pues de lo contrario, solo Dios sabe cuándo acabaremos este caso. La experiencia me dice que de no ser por alguna circunstancia azarosa o porque el propio asesino se delate, los crímenes pasionales que han sido planeados en frío tienen muy difícil solución. Ahora bien, soy de la opinión de que si el motivo es pasional, podríamos delimitar la venganza y excluir la posesión, los celos y la envidia sin temor a equivocarnos. Por ahora lo mejor será dejar de lado el porqué. Continuemos. ¿Continúo? ¿A quién perjudica? En principio perjudica a las palmeras, es decir, a su propietaria, a sus propietarios si hablamos con más propiedad. Incluso perjudicaría al proyecto y a la organización que esos propietarios de alguna manera representan. Pero en realidad, hasta ahora no ha perjudicado a nadie. Intervine. No ha perjudicado a nadie por la discreción con la que la policía está actuando. Pero lo lógico es que la buena fama de la cerveza Las Palmeras se hubiese visto afectada hasta unos extremos que con facilidad podrían haber acarreado su ruina. Aunque si, como ambos opinamos, intervino el comisario, los crímenes han sido fruto de un plan premeditado, cabe pensar que el asesino ya contaba con la eventual discreción de la policía. Le interrumpí. No necesariamente, señor comisario. Hemos de tener en cuenta que en ese plan premeditado del que hablamos, el asesino había dispuesto 4 muertes y no 2. En mi opinión, comisario Baena, usted no habría podido mantener a la prensa alejada si estuviésemos hablando de 4 muertes en una ciudad del tamaño de Ceuta. Es decir, que creo que sí debemos considerar seriamente que la perjudicada sería la cerveza Las Palmeras. Sí, creo que lleva usted razón, señor Docabo. Gracias, comisario Baena. Y ahora llegamos a la última pregunta del cuestionario. Efectivamente, señor Docabo, ¿a quién beneficia